Sé que el título del video se puede sentir bastante clickbait, pero este es un tema que siempre he querido abordar, y antes de que puedan pensar que solo soy un elitista que solo ve animes de culto, ya que, abro comillas, son los mejores animes del mundo porque muy pocos pueden entenderlos, tengo un video en donde defiendo el final de Boku no Hero Academia, por lo que podrán notar que no soy un elitista, pero con el paso de los años digamos que los gustos se asientan, por lo que en muchas ocasiones, a pesar de notar que un anime no es la gran cosa, puedo disfrutar de estos, pero de igual manera puedo notar ciertos patrones o clichés los cuales no me dejan disfrutar de una obra. Esto me ha llevado a notar una evolución o un cambio en la recepción en la actualidad hacia los animes de demografía shonen, y es que al parecer hay muchos fanáticos del anime a los que los shonen les produce agruras. Pero ¿por qué se debe esto? ¿En qué momento este entre comillas género demografía pasó a tener una reacción tan negativa? Obviamente soy consciente que estos animes siguen teniendo un gran público, pero siento que ya no de la misma forma que antes. Esto me llevó a hacerme una pregunta: ¿el shonen arruinó los shonen? Primero demos un pequeño repaso. El shonen no es un género, es una demografía. Esto es algo que ya muchos deben de saber, pero seamos sinceros, estoy seguro que todos al escuchar la palabra shonen nos imaginamos adolescentes o preadolescentes con habilidades especiales peleando por salvar el mundo o por cumplir un sueño. Y es que aquí es en donde nos encontramos el primer problema de estos, y desde mi perspectiva no es porque el 90% de los shonen usen esta premisa, sino el cómo lo desarrollan. Pero vamos por partes. Por allá, a finales de la década de los 80, gracias a historias como Dragon Ball o Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco como los conocemos en Latinoamérica, los shonen que se centran en las batallas, o como se supone que deberíamos llamarlo, los neketsu, pero los cuales seguiremos llamando shonen porque pues sí, empezaban a tomar una gran popularidad. En la década siguiente, en la década de los 90, esta popularidad iría cuesta arriba, ya que estas historias empezaron a salir de Japón, pero desde mi perspectiva fue en el cambio de siglo, en los primeros años de la primera década del 2000, en donde se daría uno de los mejores momentos en cuanto a popularidad de este tipo de historias, gracias a los conocidos tres grandes: Naruto, One Piece y Bleach. Aclaro que el impacto que tuvieron estas historias derivó de Dragon Ball, pero a diferencia de estos animes llamémoslos clásicos, con los tres grandes pudimos vivir una experiencia bastante diferente, y es que a entradas del 2000, y gracias a, tenemos que admitirlo, la piratería y a los grupos de fansub, pudimos sentir que estábamos viviendo estas historias entre muchas comillas en tiempo real, en donde cada capítulo era un misterio saber qué vendría más adelante, ya que eran historias que aún no culminaban o no tenían un final. Además de esto, gracias a personajes como Naruto e Ichigo, empezamos a ver un tipo de protagonistas un tanto diferente, y es que estos se mostraban más humanos, teniendo miedos, dudas o arrepentimientos, aspectos que no eran tan visibles en los personajes que nos encontrábamos en Dragon Ball, o por lo menos no le dedicaban tanto tiempo en pantalla a estos. El estancamiento y los clichés de los shonen son los aspectos más criticados en la actualidad, cosas como premisas repetitivas, y es que a pesar de que cambie la temática, todas apuntan en una misma dirección, en donde nos encontraremos a un personaje el cual la fuerza de voluntad será su mejor arma, y que también suelen tener un sentido de moralidad y justicia bastante firmes. Hablando del protagonista, en este caso actualmente solemos tener dos opciones o dos clichés. Primero tenemos al protagonista torpe pero fuerte y con un gran carisma, y en la otra cara tenemos al prota sensible, en muchos casos siendo un rechazado, pero con una gran empatía, siendo el carisma y la empatía dos aspectos diferentes, pero que son bastante importantes, ya que gracias a estos veremos cómo los protagonistas se ganan digamos el corazón tanto del público como de los personajes. Además de esto tenemos el resto de clichés que van desde los personajes como el rival, el maestro, los enemigos de turno, el enemigo final, llevando a otro aspecto o cliché bastante común en los shonen, y son los sistemas de poder, el cual lleva a otro, y son los power-ups. Gracias a estos aspectos nos hemos encontrado con historias planas cuyo desarrollo toma un rumbo seguro, en donde el autor no arriesga mucho, y esto se debe a varios aspectos. Uno de estos son las tan conocidas revistas o magazine en donde se publican estas historias, como las tan conocidas Weekly Shonen Jump o la Weekly Shonen Magazine, en donde tenemos que recordar que los mangakas trabajan para estas editoriales, en donde si el editor encargado de un manga no aprueba conceptos o decisiones del manga,
mangaka, en muchas ocasiones este debe de adaptarse a unos parámetros para poder continuar con su serialización, algo de lo que hablaré más adelante y que ha influido bastante en varias historias. Pero a pesar de esto, y aunque me duele admitirlo, el mayor problema de los shonen actuales somos... Sé que en muchas ocasiones las críticas que vienen de fanáticos no van con una intención digamos agresiva, pero tampoco podemos negar que existen casos en los que sí. Y es que para mí, nosotros como fanáticos nos hemos encargado de que el shonen haya llegado a ser lo que es hoy en día, tanto en lo bueno como en lo malo. Y es que veamos, por mucho que empecemos a criticar los clichés que nombré antes, al mismo tiempo son conceptos que no podemos desligar de estos. Y es que voy a tomar de ejemplo a Boku no Hero Academia. Y es que por allá en el 2016, cuando este empezó a tomar algo de popularidad, busqué y leí su sinopsis y recuerdo que era la historia de un chico en un mundo en donde todos tenían habilidades especiales, pero lo que hacía entre comillas especial al protagonista era ser normal, y que aparte de esto este chico soñaba con ser el mejor héroe de todos. En ese momento me planteé en mi cabeza una historia totalmente diferente de lo que realmente fue, y es que en mi mente me imaginé a un chico que quizás con ayuda de gadgets podría llegar a ser una especie de Batman o Iron Man, pero ya sabemos que esa historia tomó un rumbo totalmente diferente, pero terminó de esta forma. Después de plantear esto, les quiero preguntar algo a cada uno de ustedes. ¿Creen que Boku no Hero Academia hubiera podido llegar a tener la popularidad que tiene hoy en día si esta historia no tuviera el agregado del One for All y del All for One y todos los conceptos que nos podemos encontrar en la mayoría de los shonen? ¿Creen que Kimetsu no Yaiba, sin el agregado visual que se le da a las posturas o a los tipos de respiración, cosa que por cierto, hasta donde recuerdo, la autora ha confirmado que esto es puramente visual y que en ningún momento en las batallas se crean llamas reales o cosas similares? Retomando, ¿creen que Kimetsu no Yaiba sin el apartado visual de las batallas hubiera podido llegar al grado de popularidad que tiene hoy en día? Y por último, ¿creen que Shingeki no Kyojin, el que para muchos es el shonen casi seinen, hubiera llegado a la cima en popularidad sin el agregado de los titanes? Y es que recordemos que Shingeki no Kyojin no es tan innovador, digo esto sin quitarle mérito, pero a pesar de que creo que ya todos deben de conocer la discusión que existe entre Code Geass y Shingeki no Kyojin, ya que son historias que tocan temas bastante similares, a pesar de que Code Geass cuente con un gran fandom, no se puede comparar con Shingeki no Kyojin en popularidad, y desde mi perspectiva todo esto es en base a la espectacularidad de las peleas que nos podemos encontrar en Shingeki no Kyojin, y que las peleas en Code Geass no están ni cerca de lo que nos podemos encontrar en esta. Como fanáticos nos hemos acostumbrado a los clichés de personajes que mencionaba antes, en donde se genera otro gran problema y es la deshumanización de estos. Y es que gracias a que la mayoría de estas historias, los personajes, en mayor medida los protagonistas, llegan a tener habilidades tan absurdas, cosa que nos hace olvidar que en muchas ocasiones estos personajes no pasan los 16 años, y que protagonistas como Goku, en donde la mayoría de ocasiones no le vemos ni una pizca de miedo o de duda, lleva a que hayan personas que aborrezcan estas muestras de debilidad, pero estas muestras desde mi perspectiva hace que podamos identificarnos con los personajes, y es que a pesar del impacto que tienen esos momentos épicos en donde el protagonista, casi al borde de la muerte, se pone nuevamente de pie y acompañado de una banda sonora épica, la cual le da mayor impacto a estos momentos, a la larga se vuelve repetitiva y predecible. Con esto no digo que estos momentos no logren emocionarlos, es solo que los shonen dependen tanto de estos para que la historia pueda avanzar, y a pesar de que este tenga la mejor explicación del mundo, no deja de ser predecible. Y es que esto va desde Dragon Ball, Saint Seiya, Naruto, One Piece, Kimetsu no Yaiba, Black Clover, Nanatsu no Taizai, Boku no Hero Academia, Hunter x Hunter, y el 90% de estas historias lo hacen. Aclaro que hay historias que lo hacen mejor que otras, y aparte de esto, como fanáticos, aunque nos duele admitirlo, la mayoría sentimos la necesidad de tener estos momentos llenos de emoción, ya que forman parte de la estructura de estas historias. Continuando con este planteamiento, veamos 3 ejemplos de anime shonen que, a pesar de ser de muy buena calidad y tener un gran fandom detrás, no se les puede comparar con la popularidad que han llegado a tener animes actuales como Shingeki no Kyojin o Kimetsu no Yaiba, y son Shaman King, hablando específicamente del manga Kansen Bank o de su adaptación del 2021, Hunter x Hunter y Full
Fullmetal Alchemist. Estas tres historias tienen algo en común, y es que en estas nos podemos encontrar personajes y conceptos que rompen con los clichés de estas historias. Empecemos con Yu Asakura, un personaje al cual podríamos encontrarle cercanías a Goku, pero que a pesar de esto es un personaje con una meta o un sueño bastante simple, y es poder tener una vida tranquila. En este no veremos una meta que se acerque a ser el más fuerte o algo similar, y es que incluso el título como Rey Shaman, al igual que su participación en el torneo, es algo en lo que se ve envuelto casi por obligación, y es que incluso Hiroyuki Takei, el autor de Shaman King, dijo que no quería que su obra se convirtiera en un shonen más, cosa que llevó a tener problemas con la editorial Weekly Shonen Jump, ya que estos querían que esta historia tomara el mismo rumbo que One Piece o Naruto, hablando de la importancia de las batallas, cosa con la que Takei nunca estuvo de acuerdo, llevando a la cancelación del primer manga de Shaman King. Y es que voy a ser sincero, el final de Shaman King lo sentí un tanto desabrido, en donde a pesar de que me gustaba bastante el rumbo que estaba tomando esta historia, en donde le daba más importancia a ciertos aspectos un tanto más profundos, debo de admitir que me faltó ese factor de acción y de las batallas desde que empezaron las peleas contra los apaches. Pasando a Hunter x Hunter, más allá de hablar acerca de sus personajes, siento que esta historia, a pesar de tener una gran carga de acción, en donde esta se diferencia de otros animes shonen, es la narrativa, y es que como ya es un meme en Hunter x Hunter, este tiene momentos que se torna un tanto pesado de ver, y esto gracias a sus explicaciones tan detalladas, que en ocasiones pueden llegar a abrumar a los lectores o a los espectadores, en los cuales me incluyo, ya que en muchas ocasiones, a pesar de leer la explicación y de releerla, había habilidades NEN que no lograba entender por completo, algo que me generaba una pequeña frustración por no saber si lo que estaba pasando tenía una real justificación o si solo era un caso de mucho texto. Y es que este aspecto de la narrativa influye bastante al momento de las batallas, en donde pueden llegar incluso a cortar un tanto el ritmo de estas. Por último tenemos el caso de Fullmetal Alchemist, una historia que deja atrás muchos de los clichés de los shonen. No tenemos un sueño de ser el mejor, no tenemos power-ups en momentos decisivos, no tenemos transformaciones, no hay un torneo de artes marciales, no hay absolutamente nada de eso que ha definido al género demografía shonen, aparte de unos pocos como lo puede ser la alquimia como sistema de poder. Pero a diferencia de otros shonen, este sistema de poder no es solo una energía mágica que dota a los personajes con habilidades especiales. Este sistema de poder desarrolla el mundo de esta obra, desarrolla a los personajes, y es que este deja de ser un sistema de poder para convertirse en una filosofía, la filosofía de la simpleza y la profundidad del equilibrio, en donde para ganar algo de igual valor debe perderse. Soy consciente que tanto Shaman King como Hunter x Hunter y Fullmetal Alchemist son grandes obras, pero el hecho de tener una narrativa un tanto diferente, de tener personajes que aún tienen esa pizca de humanidad y darle más importancia a otros aspectos un tanto más realistas como el cargo de conciencia, podríamos decir que les jugó un poco en contra en cuestión de popularidad, llevando a que estos los podríamos llegar a considerar entre muchas comillas como animes de culto dentro del género demografía shonen. Creo que actualmente con el amplio catálogo de animes y mangas que salen al año y teniendo en cuenta los problemas que mencioné antes, es bastante difícil dar una opinión objetiva o una calificación a estas historias, ya que desde mi perspectiva lo que en últimas instancias influirá es el gusto personal. Aparte de esto, actualmente empezamos a ver historias que a pesar de ser un shonen intentan salirse de estos clichés, como podría ser la primera parte de Chainsaw Man, ya que la segunda parte, siendo totalmente honesto y desde la subjetividad, siento que no avanza a buen ritmo, y además siento que la historia perdió ese toque llamativo al abusar de momentos digamos impactantes para generar interés. Historias como Shingeki no Kyojin, que a pesar de que me quejo una y otra vez de su final, están muy bien estructuradas y es una historia bastante llamativa y sabe atrapar al espectador. Y por qué no Jujutsu Kaisen, un shonen que cuenta con todos los clichés, pero que hasta el momento siento que es uno de los que más suele arriesgarse. No siendo más, yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.